Buenos días, que Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente en nuestra clase del día de hoy. Y pues el día de hoy vamos a trabajar sobre los conflictos políticos y conflictos económicos, ¿verdad? Que surgieron a lo largo de la época durante, así que las independencias, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo aspectos importantes, pero netamente nos vamos a centrar en el monocultivo. Ya después a usted le corresponderá copiar, pero por el momento necesito que pueda prestar únicamente atención. Muy bien, dice conflictos políticos y económicos. Vamos a hablar ahorita en este momento sobre los conflictos políticos. ¿Qué es un conflicto político? Dice que estos conflictos surgieron principalmente por disputas de territorio para expandir su poder. ¿Qué quiere decir disputas? O sea, peleas, enfrentamientos, ¿verdad? Entre diferentes países o entre incluso del mismo país, pero de diferentes ciudades para apropiarse o apoderarse de alguna tierra para así tener más poder. Digamos, en este caso, si nos referimos a que yo tengo solo una porción de tierra, pero si el adquirir más porciones de tierra o tener más terreno me permite obviamente ir teniendo más poder, más autoridad sobre las diferentes ciudades. Aquí no nos vamos a detener mucho en los conflictos políticos, porque aquí nos habla de algunos acontecimientos que veremos más adelante, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a lo que son los conflictos económicos. ¿Qué son los conflictos económicos? Dice que las guerras, en este caso los conflictos, perjudicaron a la economía, ocasionaron la disminución de mano de obra disponible y la destrucción de cultivos. Tras todas las guerras y conflictos que hubieron, esto fue lo que trajo, ¿verdad? Un conflicto económico. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que se dedicaban, ¿verdad?, a sembrar, a cultivar, en su momento, tras estas guerras y estos enfrentamientos, se perdió mucho de estos cultivos, se destruyeron, ¿verdad? Tras el paso de gente, ¿verdad?, que iba luchando contra otro, tras bombardeos y todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, el recurso que ellos utilizaban para poder sostenerse, subsistir o poder alimentarse, se perdió. ¿Qué más vemos de los conflictos económicos? Dice que también provocó problemas en actividades comerciales, principalmente en la exportación de productos nacionales. ¿Qué quiere decir una actividad comercial? En el traspaso de productos, ¿verdad? De repente mis productos yo los vendía a otras ciudades y lo que ocasionó es que ya no pudiera yo vender mis productos a otros países o a otras entidades. Y aquí habla de la exportación de productos nacionales. Exportar es vender mi producto, vender mis alimentos a otros países. Estos conflictos también impidieron eso, ¿verdad? El que yo pudiera exportar mis productos. Y la manera, obviamente, en este caso, si yo exporto, el dinero que ingresa es muchísimo mejor que el dinero que nosotros vemos vendiéndolo dentro de la misma ciudad, ¿verdad? Porque nos pagan más por la exportación. Continuamos. También tenemos otros aspectos trascendentales, ¿verdad? En esta parte de los conflictos económicos es que dice que se empezó a invertir los recursos para financiar guerras en la compra de armas y municiones. O sea, imagínense, trajo problemas económicos porque en lugar de buscar ayudar a la salud, en buscar la ayuda a la educación o en beneficiar a los ciudadanos, se empezó a invertir el dinero de un país o de una nación en comprar armas y municiones, ¿verdad? Para apoyar a los demás países a las guerras que se habían, en este caso, implementado. Dos, los gobiernos se quedaron sin dinero y tuvieron que pedir préstamos en el extranjero. Definitivamente, ¿verdad? En el momento en el que yo invierto mi dinero en algo que no me hace crecer como país, en algo que no me genera un beneficio, por obvias razones voy a empezar a tener una pérdida. Y como tengo pérdida, dejo de obtener recursos y entonces al final lo que yo voy a conseguir es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, tengo que prestar dinero. Y en este caso, nosotros prestamos, ¿verdad?, el dinero a países, ¿verdad?, que tienen una posición económica muchísimo mejor que la nuestra y el problema es que nos volvemos un país endeudado con otros países, porque los países no lo prestan de buena gana, pero ellos no son de los países que dicen nos prestaron, ay, pero de plano Guatemala no tiene, entonces que no nos paguen, no, o sea, ellos van a exigir. Y el problema es que a veces resultamos pagando
con propiedad de nuestro país, ¿verdad? Muy bien. Y dentro de los conflictos económicos que se dieron, vemos el monocultivo, que es netamente sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Y el monocultivo, vamos a verificar qué es para que usted pueda ir entendiéndolo. Chicos, yo les pido que por favor pongamos atención, que nos ubiquemos y que veamos la presentación, porque la presentación está justo para que usted vaya leyendo conmigo. Muy bien, entonces, vamos a ver qué es el monocultivo. ¿Qué es el monocultivo? Dice que es la práctica de plantar grandes extensiones de tierra de un solo cultivo o de una sola especie. ¿Esto qué quiere decir? Que tomo, ¿sí? Grandes extensiones de tierra, ¿verdad? O sea, terrenos no de un pedacito, ¿verdad? Sino son kilómetros incluso, ¿verdad? De haber sembrado un solo tipo de planta, con un solo tipo de plantación. Y obviamente vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo el monocultivo en algún momento fue un problema y sigue siendo un problema actual, no solo para Guatemala, sino para muchos otros países. En ese tiempo, ¿verdad?, el monocultivo era una forma de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir determinando esto. Ya vimos qué es, ¿verdad? Es la práctica de plantar. Ahora vemos ahí. Miren lo que ustedes ven ahí, esa imagen, se ve claramente la extensión, ¿verdad? Si usted puede ver ahí, se mira hasta como una línea, pero en esa línea nosotros seguimos viendo que todavía hay plantación. A eso se refiere un monocultivo, porque son grandes extensiones de tierra en donde se cultiva una misma planta. Dice que utilizan el mismo patrón de cultivo, el mismo patrón de riego, el mismo patrón de fertilización y el mismo patrón de recolección. ¿Por qué el mismo? Porque es más fácil. 2, permite, dice, la producción de grandes cantidades de un solo producto a muy bajo costo. Eso siempre va a ser más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo voy a sembrar, por ejemplo, banano, agarro miles de hectáreas y ahí sí que hago surcos y todo lo que necesito y empiezo a regar la semilla y me voy, y no necesito estar cambiando de semilla, ¿verdad? Sino que yo hago lo mismo, si voy a fertilizar, si voy a hacer el riego, o sea, ya se colocan actualmente, pues antes era todo de forma humana, ¿verdad? Pero ahora ya existen máquinas para hacer el riego. Los colocan en puntos estratégicos, encienden y automáticamente se empieza a regar solo, ¿verdad? Ya no necesito estar yo ahí presente. Entonces, en este caso, el monocultivo, uno de los beneficios es que se utiliza un mismo proceso en todo, ¿verdad? Entonces, al final, eso permite menos gastos, permite menos inversiones, ¿verdad? Porque es exactamente lo mismo que hago en todo mi terreno. En muchos otros lugares no es así, ¿verdad? No hay monocultivo. Perdonen. Siembra en algún lugar, en una partecita, siembran, por ejemplo, cebolla, en otra parte zanahoria, en otra parte ayote, pero en cada uno el proceso de trabajo es distinto y eso requiere una inversión distinta. En cambio, en el monocultivo todo es parejo, ¿verdad? Y al final, cuando usted compra algo en muchas cantidades, le sale muchísimo más económico. Entonces, por eso en Guatemala también se empezó a practicar el monocultivo. Vamos a continuar. Al final vamos a ver un video que me interesa que usted pueda ver, ¿verdad? Dicen también que esta práctica afecta a ecosistemas que la rodean porque buscan eliminarlos para dar paso a una sola especie de cultivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, hay un terreno, ¿verdad? O puede ser una especie, un pedazo donde hay árboles, ¿verdad? Muchos árboles. Pero a mí no me sirve que hayan árboles. A mí no me sirve que haya una montaña. Yo necesito convertir ese terreno plano, ¿verdad? Y entonces quito árboles y todas las plantas que hayan que no me sean útiles, ¿verdad? Para lo que yo voy a sembrar. Y el problema es que junto con ello me paso llevando, ¿verdad?, a árboles, plantas y el hogar de muchos animales, ¿verdad? Entonces, al final esto nos causa, ¿verdad?, o afecta a los ecosistemas. Recuérdense que un ecosistema
es un conjunto de características de un suelo, ¿verdad? Hay ecosistemas acuáticos, hay ecosistemas terrestres, y eso usted lo sabe, ¿verdad? Porque lo ha visto en ciencias. Desaparecen automáticamente sobre todo los ecosistemas terrestres, ¿verdad? Porque a mí no me sirve. Usted ve en esa imagen y esa imagen nos gustó mucho porque justamente ahí vemos cómo están quitando la montaña, ¿verdad? Con nuestras propias manos la quitamos para convertirla en el terreno plano que necesitamos. Y el siguiente inciso dice, también generan un problema porque los campesinos buscan adueñarse de tierras con el fin de tener territorio para cultivar. Mi pedacito de terreno no me sirve. Yo he visto que allá a la par hay un gran terreno y nadie viene a visitarlo, nadie viene a verlo, no tiene dueño. Nosotros nos apropiamos de ese terreno y lo tomamos como nuestro para poder cultivar o para poder sembrar más todavía de lo que queremos. Entonces, al final, todo esto también nos genera un problema y un conflicto, ¿verdad? Entonces, es así como estamos viendo nosotros el proceso del monocultivo. Vamos a continuar, ya casi que con los últimos incisos, y en esta parte nos habla de la erosión del suelo, ¿verdad? Ahora, ¿qué problemas nos genera el monocultivo? Dice que la erosión no permite que el terreno pueda volver a ser utilizado por pequeños agricultores. Lastimosamente, ¿verdad? Cuando se ha usado un terreno para una sola plantación, como se han usado tantos fertilizantes para que crezca lo más rápido posible, para que todo esté perfectamente bien, el suelo va absorbiendo todo eso, ¿verdad? Y entonces muchas veces la tierra se queda sin estar con la riqueza, ¿verdad?, de su suelo y ya no permite, o sea, usted puede sembrar, pero posiblemente usted siembra y nunca le va a volver a dar alguna otra planta, ¿verdad? Porque automáticamente el suelo pierde, ¿verdad?, esa posibilidad de poder ser utilizado por otros agricultores, o en este caso, ¿verdad?, que van a sembrar distintas cosas. ¿Qué más? Dice que el monocultivo requiere poca mano de obra, por lo que no genera empleo para una región. Ese es otro problema, ¿verdad? Como son grandes extensiones, y era lo que yo le mencionaba, muchos ya trabajan con maquinaria, ¿verdad? Justamente hablábamos anteriormente del riego, ¿verdad? De estas plantas, ya utilizan las maquinitas en donde es como una manguerita, ¿verdad? Y esa da vuelta, sí, va regando agua. En algún momento se dirige hacia un lado, luego cambia la posición para el otro y así. Automáticamente dejan de hacer uso de personas. Entonces, eso nos implica que una plantación tan grande ya no necesita de personas para trabajar. Y entonces eso quiere decir que no genera un empleo. Aquí en Guatemala hay muchas empresas que trabajan el monocultivo, pero ya todas trabajan en base a maquinaria, ¿verdad? Y entonces no hay empleo, ¿verdad? Ellos están generando o están recibiendo mucha ganancia. El problema es que es solamente para la misma empresa en algún momento, porque obviamente no hay personas que elaboran, tal vez unas cuantas, porque tampoco le digo que no necesiten, sí lo necesitan, pero ya no como cuando usted va, por ejemplo, al Molonga, y usted mira a las mismas personas, ¿verdad?, haciendo el regadío de sus plantaciones, ¿verdad? Tienen a veces ahí como unas piletas, ¿verdad?, cercanas, y con una pala ellos agarran y van así, ¿verdad?, echando la agüita, le van echando los fertilizantes, pero todo lo hace el humano. Sin embargo, ya en el monocultivo, como son extensiones grandísimas, ¿verdad?, de plantaciones, que una persona recorra eso es casi que imposible, ¿verdad? Entonces lo que hacen es trabajar a base de maquinaria. Y entonces acá vamos a verificar el monocultivo en Guatemala, y este es un video que yo quiero que usted observe. Acá vamos a ver imágenes de un área de Guatemala que es el que es afectado por el monocultivo, y cuando le digo afectado es porque la mayoría de la población no trabaja en esto, ¿verdad? Segundo, muchos de ellos se están viendo afectados. Tal vez usted va a escuchar porque ahí lo que hay son entrevistas a personas que viven cercanas a este lugar, y entonces posiblemente usted escuche que no se expresan muy bien, ¿verdad? Pero igual, o sea, eso no debe importarnos, sino tomar en consideración lo que ellos están mostrando. Observe, vean las imágenes, escuche y veamos cómo
Lo que hace muchísimos años se nos dejó, ¿verdad? El monocultivo hasta el día de hoy se sigue practicando, pero el problema es que esta práctica nos genera grandes problemas. Tal vez a nosotros no, porque nosotros no vivimos en un área en donde hay monocultivo, pero muchas de las regiones que se mencionan acá en la costa sur sí se ven afectados por el monocultivo. Así que vamos a prestar atención. Nos afecta a nosotros la contaminación de parte del ingenio Tuluelá directamente porque ellos vierten la vinaza, que es el desecho que ellos sacan de la producción de etanol, de la producción de alcohol e incluso también de la producción de la misma, del azúcar, pues, en el proceso que hacen ellos para elaborar el azúcar, el biodiesel y este alcohol. Entonces, ese desecho en el invierno específicamente, cuando ya no lo pueden retener, porque ahorita lo están aplicando en los cañaverales, cuando ya no lo pueden retener, ese desecho se viene directamente al río y destruye los peces, todos los seres vivos que existen en las aguas de nuestro río. Este río pues se ha caracterizado por ser uno de los que ha mantenido y sostenido, digamos, la situación alimentaria de la gente campesina, pues. Este paso cabal, aquí está entrando el paso del desvío del Nahualate hacia, aquí está, aquí para allá empieza nuestra comunidad, pues entonces si el Nahualate entra por aquí, lo que va a hacer es hacer una buena llenazón aquí, y no solo afecta a nuestra comunidad, aquí abajito está la aldea Bolivia también, que sale afectado toda la comunidad también, toda la aldea. La idea es tener suficiente agua porque los motores son grandes y sirva para poder tirar el riego suficiente a la cañera que ellos tienen. La quema de caña que producen los ingenios, como podemos ver, acá está la ceniza, acá en las manos. Y si vemos acá hacia arriba, digamos, vemos acá hacia el espacio, aquí vemos venir toda la ceniza, como a unos 12 kilómetros donde están quemando los cañaverales, y está cayendo hasta acá la ceniza. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos, donde definitivamente afecta la salud, afecta por la vista, afecta en la ropa lavada que las familias tienen extendido afuera, afecta en un montonón de cosas e incluso en la misma lámina, corroe la lámina también. La situación que vive la comunidad educativa en cuanto a los niñitos es la gran contaminación que existe al contorno de todas las comunidades, especialmente la escuelita. En mi caso, que hablo por los niños, a futuro esto va a ocasionar una epidemia, porque a raíz de todos esos monocultivos, especialmente de la caña, va a afectar a todos los niños del nivel preprimario, a nivel primario, básico, diversificado y en sí a toda la comunidad. Aquí a 500 metros existe un complejo de personas y ese desagüe sí que es físico, aquí a 300 metros frente a la escuelita, y ha provocado que en muchos niños, para comenzar, vómitos, diarreas, a pesar cuando ellos toman su atolito, esa contaminación la absorben ellos por medio del aire. Ahorita es de que a nosotros nos está afectando todo lo que utilizan en la cañera, por ejemplo, las fumigaciones aéreas, y eso afecta a nuestros productos. Por ejemplo, el marañón antes daba mucho, bonito marañón y también bonita semilla. Y hoy en día nosotros estamos viendo de que se ha quemado mucha la flor y ya no desarrolla la fruta. Eso causa las grandes fumigaciones que nos viene haciendo, y eso va dañando a nuestra economía, porque nosotros de eso vivimos, vendemos la fruta, vendemos la semilla, pero hoy en día ya no podemos vender, ya ha bajado un poco la venta de la semilla, ya no tenemos, ya no hay buen semilla.
Y entonces eso también está afectando a nuestra economía, para nuestra familia. Hay muchos compañeros que han sembrado tomatales y se les ha acolochado por causa de las fumigaciones. Toda la alimentación pues también nos afecta a las familias, y también nos está afectando en todas las frutas, los mangales. Si nosotros recorremos todo lo que es una finca, vamos a ver muchos efectos que está causando estos monocultivos, porque no es un solo cultivo, sino que son muchos monocultivos que tenemos alrededor de nuestra finca, alrededor de nuestros trabajaderos. Aquí tenemos al final de la finca plantación de caña, al otro lado hay plantación de palma africana, hacia acá al otro lado tenemos las piñeras, y todo eso, todas esas fumigaciones que hacen nos afecta. Lo que nos está afectando en nuestros cultivos, ¿no? Como es el cacao. Y a través de, suponemos que a través de la fumigación de la caña es que se ha dañado todos los cultivos a nivel de toda la comunidad. Y es toda clase de árboles, porque si vemos los mangales, no tienen cosecha bastante, poquitos son los manguitos que tienen. Y eso lo vemos a nivel nacional, porque aquí todo el departamento de Xochitepec está igual. Retaureu, Guadalquintla, es un daño que ocasiona la fumigación de esa caña. Si en otros años no se había sentido, porque ustedes los venenos no eran tan fuertes como los que están tirando hoy, hay por medio de una avioneta, un helicóptero. Cuando estas empresas fumigan madurantes, fumigan fertilizantes, fumigan no sé qué otras cosas encima de los cañaverales, con las avionetas pasan en directo y van a dar hasta allá sobrevolando directamente la comunidad, perjudicando todos los sembradíos, ya sea de cultivos, de frutas, de lo que podemos ver nosotros, como decimos, poniendo en riesgo la alimentación, la soberanía alimentaria.